vamos a hablar de biocombustibles, que fue el gran tema de la semana con el viaje de Massa a Córdoba, Sí. que no fue casual, porque justamente Córdoba es la principal productora de bioetanol de maíz. Bien. Tiene el 74% de participación y bueno, es una provincia también sabemos con un impacto electoral muy importante. Sí. Vamos a recapitular, hacer un poquito de memoria de qué pasó con el sector de los biocombustibles en los últimos años. Antes del gobierno de Alberto Fernández, que incluso esto viene una política que inició con Néstor Kirchner, cuando los biocombustibles parecía que eran el combustible hegemónico de la transición energética, y después, por esta competencia con los alimentos, el mundo giró hacia las renovables como la eólica y la solar. Bien. En ese momento Argentina se transformó rápidamente en potencia del sector, uno de los principales exportadores del mundo, y cada vez subió su corte de mezcla con las naftas y el gasoil. Bueno, se terminó, como te decía, hasta que inició el gobierno de Alberto, había en bioetanol, que es el que se mezcla con las naftas y es a base de soja, o a base de maíz o caña de azúcar, Sí. estaba en un 12% y se hablaba de subirlo al 15%. En biodiesel estaba en un 10% y después de la ley que hizo el gobierno de Alberto Fernández, bajó al 5%. El Claro. bioetanol se mantuvo. Bueno, ahora más habló de subir de vuelta los cortes. Y de cuáles. Te decía, bueno, bioetanol, biodiesel, que es la mezcla con gasoil, que es lo que más falta, no. Eso lo van a dejar en no del 5%, porque incluso en estos años, como hubo crisis de desabastecimiento, Necesitas subirlo porque te falta el otro combustible. el año pasado lo Claro. subieron, cuando faltó mucho gasoil, Claro. lo pasaron de 5, primero a 7,5 y después a 12, pero transitoriamente. Ahora bajó a 7,5 y se va a quedar ahí, parece ser. Claro. El bioetanol, supuestamente todas las fuentes indicaban que iba a subir de 12 a 15. ¿Qué pasó ayer? Bueno, el ministro, ¿qué hizo? Dijo que la idea de él era converger hacia Brasil y Paraguay, que tienen un 25 y un 27%, pero en lo concreto no hizo ningún anuncio. Dijo que eso lo va a hacer con una ley cuando sea presidente. Y todos se quedaron esperando, bueno, pero había prometido que iba a subir al 15. Bueno, a mí me cuentan Al menos cómo... era lo que circulaba como rumor. Sí, de Sí. hecho a mí me dijeron fuentes oficiales ¿Que ese va a ser el sí, anuncio? que estaba confirmado. ¿Y qué sabes entonces? Bueno, lo que me dicen productores de bioetanol Sí. es que hubo una presión a último momento de algunas empresas que no están de acuerdo con ese camino. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, petroleras y automotrices. Claro. ¿Por qué? ¿Qué sucede? En cuanto a las petroleras, lo que se quejan es que esto te genera un aumento de precios. Y vos tenés el combustible pisado, no le permitís aumentar a ellos, que tienen un triple atraso, que tienen atraso impositivo, atraso de la brecha con el barril internacional y atraso cambiario. Sí. Eso no le dejas aumentar y encima vas a aumentar un cuarto elemento que te genera presiones alcistas. Claro. Entonces, primero resolvé lo que estamos hablando, normalizar el sector, el precio del combustible, y ahí vemos si es que agregamos un elemento más que te encarezca todavía más los combustibles. Claro. Pero ahora, por ejemplo, lo que hizo más ayer, básicamente el único anuncio fue aumentar los precios para el bioetanol. Sí. Y eso implica un aumento en el surtidor del 2,6%, que vamos a ver cuándo se traslada. Pero Claro, porque esto es como corre la misma suerte que los impuestos. Y es un traslado que no recupera el otro atraso. Es un traslado simplemente para digamos, trasladar lo que es el aumento de costos. Bien. ¿No? Bien. Entonces, ese es el argumento de las petroleras. Las automotrices que dicen que a más de un 15% de mezcla, técnicamente tenés que hacer modificaciones al motor. Tenés que comprarle un kit de conversión a los autos. ¿En serio? Sí. Ah, no sabía eso. Sí, más de un 15%. Pero bueno, hasta 15% se podía subir. Bueno, ese kit sale alrededor de $200 en el mercado internacional. Hay que ver a qué precio se consigue acá, porque vos sabés que, por ejemplo, los neumáticos tienen un precio en dólares en el mercado internacional y acá es mucho más caro. Sí, porque Y falta. además de eso, tenés el costo de instalación. Entonces dice Pero es un problema, te compras un auto nuevo y ya le tenés que sí. instalar. Entonces dice, es inviable ir hacia un 25%, al menos a corto plazo. Entonces, Sí, pero puede ser gradual. bueno, la cuestión fue, dejemos de poner parches y justámoslos seriamente el año que viene con una ley. Eso fue lo que terminaron, que igualmente tiene sentido, porque incluso el sector de los productores de bioetanol, si el ministro hoy o ayer decía, vamos a subir el 25%, no le iban a creer, porque esto tiene parche sobre parche, porque viene de
una ley que redujo los cortes, después unos decretos que lo subieron transitoriamente, ahora en campaña dice que lo va a subir, entonces es necesario hacer una discusión a fondo y dejar reglas claras para que el sector invierta en ese sentido. Hasta ahora lo que se hizo fue aumentar cupos, que cupos no es lo mismo que corte. Claro. Cupos es para llenar el corte, pero de hecho lo que me dicen es que dio cupos de más, entonces eso va a ser un problema porque la Secretaría de Energía que hizo lanzó una especie de licitación para que se construyan o que se amplíen plantas. Sí. Cuando se terminen esas ampliaciones va a faltar demanda, porque al no subir el corte Claro. y dar ¿Quién cupo, va a comprar? ¿Y se puede exportar eso? no, esto es para el mercado local. Claro. La exportación viene por otro carril. Bien. O sea que que va a faltar demanda. Sí, que la exportación encima está sufriendo mucho, que Argentina supo ser un gran exportador, pero Sí. ahora los mercados están muy controlados, cayó mucho la exportación por medidas arancelarias de Europa, Estados Sí, me Unidos, acuerdo, perfecto. y digamos, Exportábamos algo así como 1.200 millones de dólares al año y se sí, derrumbó ahora eso. ahora cayó bastante eso, Claro. pero la situación es la que te comentaba, que a partir de esto tenemos este problema de que se dio esa marcha atrás por las barreras que estábamos diciendo y que se pasaría para el año que viene la discusión. Te agrego un dato muy interesante. ¿Por qué hacen el cupo justo antes de terminar el mandato? Más allá de que, obviamente, por una cuestión electoral, de que es un guiño del sector y Córdoba. ¿Por qué? Bueno, esto se tiene que mantener, o sea, el gobierno que viene lo tiene que respetar porque son cupos que te autorizan que con esos cupos vos haces las ampliaciones de las plantas, por ejemplo. Bueno, hay algunos productores que con el gobierno anterior, con el gobierno de Macri, estaban muy enemistados con el ministro Aranguren. Entonces quieren tener un resguardo. Viste que Aranguren ahora salió a hablar bien de Milei. Claro, y suena como un posible actor. Bueno, están muy enemistados un grupo en particular que apoya fuertemente al gobierno, ha sido financista de la campaña del gobierno y quiere asegurarse que con un eventual cambio de signo político no va a ser perjudicado. Entonces ahí se explica también en qué se basa esta ampliación de los cupos Claro. excesiva, porque como te decía, si no suman el corte no va a haber No demanda. sirve, claro, pero se están cubriendo. Básicamente el lobby hizo su efecto, eso me estás diciendo. Exactamente. Fer, muchas gracias por la información. No, nada.